Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de química. El día de hoy vamos a ver acerca de la historia del átomo, es decir, vamos a ver la estructura atómica, segunda parte. ¿Sí, chicos? Entonces, para nosotros conocer el átomo tal como es ahora, con el núcleo, con los electrones, con los protones y neutrones, han tenido que pasar diversos acontecimientos a lo largo de la historia, ya que este átomo que nosotros conocemos ha ido evolucionando de acuerdo a diversos filósofos, diversos científicos, investigadores que han ido investigando acerca de esta estructura que es la base de la materia, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy en la primera parte de la historia del átomo viene a ser todo lo que corresponde a concepciones filosóficas. ¿Y qué cosa quiere decir concepciones filosóficas? Son todos los tipos de conocimientos que los filósofos en los años 600 antes de Cristo, ellos comenzaron a dar acerca de lo que cómo estaba formado nuestro planeta, ¿no? Entonces ellos pensaban, pero ¿por qué los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza se dan de esta manera? ¿Por qué el agua tiene esta característica? ¿Por qué el fuego tiene calor? Entonces, todos esas preguntas se hacían los filósofos en aquellas épocas, porque ellos no conocían el átomo tal como es ahora. Ellos no tenían internet que ingresaban y iban a poder ver acerca del átomo. Entonces, desde ahí empieza lo que son este tipo de conocimientos ya acerca de la investigación del átomo desde los años 600 antes de Cristo, que empezamos con los filósofos, ¿ya? Entonces, por eso dicen acá, mayormente, ¿dónde encontrábamos los filósofos? En Grecia. Ahí por eso siempre dicen los griegos, ¿ya? Los griegos de la antigüedad querían entender querían entender por qué, no sabían eso, el por qué, ¿ya? De las cosas, como por ejemplo, por qué se mueven los cuerpos, se cuestionaban todo, y su gran pensamiento los llevó a entender de qué forma se iban a producir los diversos fenómenos naturales, como por ejemplo un fenómeno natural es el fuego, que ahora nosotros lo conocemos mediante una ley que es de la combustión, ¿no? Que para que pueda haber el fuego, ¿qué necesita? Necesita de oxígeno. Y así, todos esos fenómenos que ha existido en la naturaleza, poco a poco han ido comprendiendo ellos de acuerdo a sus diversas investigaciones y lo que propusieron en sus tiempos acerca de quién, del átomo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos pensamientos filosóficos acerca del átomo, ¿sí? Eso es lo que se basa el día de hoy, el pensamiento de algunos filósofos con respecto al átomo. Por ejemplo, acá tenemos Leucipo, ¿ya? Bien claro nos dice 460 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, Leucipo fue un filósofo que él afirmaba, ¿ya? Él afirmaba que la materia no era continua, ¿ya? Sino que era discontinua. ¿Y qué significaba discontinua? Que las partículas eran muy abiertas e indivisibles. Entonces, él planteó, ¿sí? Él planteó que la materia no era continua, sino que era discontinua y que estaba formado por partículas muy abiertas e indivisibles. ¿Quién lo planteó eso? Leucipo. Entonces, en aquellas épocas, este filósofo griego, ¿ya? Estableció este pensamiento, ¿ya? Él estableció este acontecimiento acerca del átomo. Luego vamos a tener su discípulo de Leucipo, porque Leucipo fue un profesor, ya que fue un filósofo griego, un gran pensador, tuvo discípulos, ¿ya? Los discípulos vienen a ser sus alumnos. Entonces vamos a ver acá a uno de sus discípulos que fue Demócrito. Ahí está, mira, ve, observa la pantalla, te está viendo Demócrito, te dice, presta atención
a la pizarra, ¿no? Entonces, Demócrito, que fue un discípulo, filósofo también, de Leucipo, acá está bien claro, filósofo que fue discípulo de Leucipo, sostenía y él afirmó que la materia está formada por partículas pequeñas, indivisibles e indestructibles, ¿sí? Que las llamó átomos. Chicos, miren, entonces con los pensamientos de estos filósofos iban a llegando a conocer, a dar conocer al mundo acerca de un descubrimiento muy importante en esas épocas, que era el átomo. Entonces, Demócrito, no te olvides, que fue un discípulo de Leucipo, que dijo que las partículas son pequeñas, indivisibles e indestructibles. ¿Y cómo las llamó? Átomo. Entonces, a partir de ahí comenzó la concepción del nombre átomo, ¿ya? No te olvides, ahí está, átomo. ¿Quién? Demócrito, en el año 370 a.C. ¿Sí? Como yo les había mencionado al inicio, todos estos pensamientos filosóficos se van a dar en los años 600 a.C., durante toda esa temporada. Luego vamos a tener otro filósofo griego que, utilizando las bases de Demócrito, que él decía que el átomo, ¿no? Porque él ya había dicho que el átomo está constituyendo a la materia y que el átomo es una partícula pequeña, indivisible e indestructible. Tenemos a otros filósofos acá, Empédocles, ¿sí? Que en el año 450 antes de Cristo, ¿sí? También Empédocles, ¿qué fue? Fue, profesor, un filósofo griego, ahí está, Empédocles fue un filósofo griego que sostenía que el universo estaba formado por 4 elementos. Él decía que todo nuestro universo estaba formado por tierra, por agua, por aire y fuego. Y esta concepción fue utilizada mucho tiempo y fue establecida por varios filósofos, en la cuales decía que nuestro universo está constituido de estos 4 elementos, ¿no? La tierra, el aire, el agua y el fuego. No te olvides, tierra, aire, agua y fuego, afirmaba, ¿sí? Empédocles, que era la base con la cual estaba formado el universo. No te olvides de eso, ¿sí? Una vez que ya hemos conocido a Leucipo, hemos conocido a Demócrito, hemos conocido a Empédocles, vamos a ver por acá a otro filósofo griego, ¿sí? Que este tuvo más trascendencia en sus diversas teorías que él decía, quien es el famoso Aristóteles, ¿no? Aristóteles es muy sonado tanto en las matemáticas, tanto en la química como en la biología, ¿sí? Entonces, porque Aristóteles es considerado como el padre de la biología también. Ahora, entonces, Aristóteles, ¿qué nos decía? Aristóteles, que fue discípulo de Platón. Ahí está, miren, fue discípulo de... Ahora, vamos a ponerlo de otro color porque el rojo no deja resaltar. Aristóteles fue discípulo de Platón y él desarrolló las ideas que estableció Empédocles, ¿sí? En la cual, ¿cuáles fueron las ideas de Empédocles? Que decía que estaban formados, ya profesor, sí, estaban formados por fuego, por aire, por agua y tierra. Ahí está. Pero él describió, además, que esos 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, se iban a combinar. Se iban a combinar, chicos. Entonces, la combinación de estos 4 elementos, ¿ya? De acuerdo a sus propiedades que ellos iban a tener, iban a dar origen ¿a quién? Ah, ya, profesor, está acá que lo vamos a dar a conocer. El calor, la humedad,
el frío y la sequedad. Vienen a ser los 4 elementos resultantes que se van a dar de la combinación de estos 4 elementos básicos: aire, agua, tierra y fuego, respectivamente. Cuando me decía que el fuego se unía, ya se iba a unir con el aire, y vamos a tener como resultado el calor. Cuando el aire se iba a mezclar con la humedad, íbamos a tener como resultado, disculpen, con el agua, íbamos a tener a la humedad. Cuando el agua se iba a mezclar con la tierra, íbamos a tener como resultado el frío. Y cuando la tierra se iba a mezclar con el fuego, íbamos a tener como resultado a la sequedad, ¿no? Entonces, eso es lo que estableció Aristóteles, ¿no? En la cual él describió 4 elementos como la combinación de las propiedades fundamentales de la materia, que es la sequedad, la humedad, el calor y el frío, ¿sí? Entonces, pero ¿esto cómo lo pudo establecer Aristóteles? Ah, porque se basó en las ideas que estableció ¿quién? Empédocles, ¿no? Entonces se van dando cuenta que las ideas que aportaban los filósofos iban a ser tomados por otro y así sucesivamente mejorándolas o dando a conocer nuevos aspectos de la teoría que algunos de los filósofos anteriores habían dado a conocer. Y así se pasó toda esta temporada en los 600 años antes de Cristo con respecto a la historia del átomo. Es decir, ellos se basaron primero en el estudio de ¿quién? De la materia, ¿sí? Porque todo lo que nos iba a rodear, ¿qué es? Materia. Pero ellos desconocían todo eso en esas épocas. Entonces desconocían los diversos fenómenos que existían en la naturaleza. Pero como ellos eran tan sabios, hombres de ciencia, filósofos, comenzaban a pensar el porqué de las cosas y así fueron creando estos aportes acerca de la materia y fueron estableciendo ciertas teorías acerca del átomo, tal como nosotros lo conocemos ahora. ¿Sí, chicos? Entonces, tenemos que recordar. A ver, rapidito nomás vamos a recordar. Tenemos a quién, a Leucipo, filósofo que afirmaba que la materia no era continua, sino descontinua y que estaban formados por partículas muy abiertas e indivisibles. Ah, mira, las partículas eran muy abiertas e indivisibles. ¿Quién fue? Leucipo. Pero esto de las partículas indivisibles, ¿quién lo tomó como base? Ah, ya, su discípulo, Leucipo. ¿Sí? Entonces, el discípulo de Leucipo, que fue Demócrito, él sostenía y afirmaba que la materia estaba formada por partículas pequeñas e indivisibles e indestructibles, y además muy compactas, que las llamó átomos, ¿sí? Entonces, ¿quién estableció eso? Demócrito, no olvidar, ¿ya? El día de hoy estamos viendo un poquito acerca de las teorías, nada más, teorías de cómo ya estos filósofos fueron y dieron a conocer acerca de la materia y en la cual íbamos a ver el átomo. Luego teníamos a Empédocles, ¿sí? Empédocles nos decía que este filósofo griego afirmaba que el universo estaba formado por 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Y Aristóteles utilizó esos elementos que había ideado Empédocles, pero también él describió que estos 4 elementos iban a combinarse y al combinarse me iban a generar ya propiedades fundamentales como el calor, la humedad, el frío y la sequedad. ¿Sí, chicos? Entonces, muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy con respecto a la historia del átomo. Estamos viendo la primera parte, ya que la siguiente clase nosotros vamos a ver acerca de la historia del átomo, pero ya del tiempo del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX, en la cual
diversos científicos como John Dalton, como Ernest Rutherford, fueron estableciendo y descubriendo los elementos con los cuales están constituyendo el átomo. Entonces, vamos a ver, vamos a observar este video, ya vamos a observar este video en la cual nos dan a conocer un poquito acerca de lo que hemos estado hablando, ¿ya? La pregunta es, como siempre, primero me van a decir si pueden escuchar, ¿ya? Atentos. Los ojos, para no darse a las distracciones. ¿Se puede ver y escuchar? El mío está borroso, profesor. Sí, El internet está muy bajo. Ese es por la red, ese es por la red, Está ya, pero borroso. sí escuchan. Ya, a ver, ahí estoy agrandando la pantalla para que puedan escuchar, ¿ya? Y ver mejor. Voy a subir todo el volumen. Y poder estar siempre dedicado al razonamiento. Aunque Diógenes Laercio le atribuye más de 70 obras, solo conservamos algunos fragmentos, la mayoría interpretaciones de otros autores. Vamos pues a tratar de reconstruir el apasionante y adelantado pensamiento del filósofo, matemático y naturalista griego Demócrito. Demócrito nació allá por el 460 a.C. en la ciudad tracia de Abdera. Parece que fue educado por magos y sabios caldeos que llegaron a la ciudad junto a los persas durante las guerras con los griegos. Después sería discípulo y sucesor del también filósofo de su ciudad, Leucipo. Su formación dio un giro tras la muerte de su padre, pues la herencia que obtuvo le sirvió para viajar durante un largo periodo por diversos países en busca de nuevos conocimientos. Así dicen que visitó Egipto, Etiopía, Mesopotamia, Babilonia, Persia e incluso se adentró en la India. Allí obtuvo avanzados conocimientos del mundo natural, astronómico, geométrico y matemático que determinarían su futuro pensamiento. Su gran aportación es el desarrollo de la teoría del átomo de Leucipo, que puede ya vislumbrarse en el pensamiento de las semillas de Anaxágoras. Los átomos son eternos, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Se diferencian unos de otros por su tamaño y forma, que va variando según la manera de agruparse. La materia para Demócrito se crea a sí misma, sin intervención de Dios alguno. El átomo es indivisible, las cosas no son más que la mezcla determinada de estos átomos que van chocando unos con otros hasta dar la apariencia que vemos a las cosas. A diferencia de Parménides y la escuela de Lea, Demócrito acepta el no ser, pues cree que el mundo está compuesto de átomos y vacío. En la misma línea, acepta también la existencia del movimiento constante, que va a ser lo que permita moverse a los átomos de materia por los espacios vacíos. El pensamiento de Demócrito es puramente racionalista, abandonando casi al completo la experiencia. Debemos comprender que si hoy es tarea aún difícil poder comprobar la vida microscópica, en aquella época resultaba imposible por la inexistencia técnica. Así, Demócrito va a manifestar un claro rechazo por los sentidos, pues estos llevan a unos o a nosotros mismos a interpretar unas veces una cosa y otras totalmente lo contrario. Desde la perspectiva ética, Demócrito afirma que el bien más alto para el hombre es la felicidad, que reside en el alma. Lo que la provoca es la justicia y la razón, y no la posibilidad. Ya, ahí habla un poquito más acerca de Demócrito, ¿no? Pero lo que en el video nosotros hemos podido observar cómo
este filósofo griego tenían aquellos pensamientos acerca de cómo estaba constituido la materia, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta muchísimo, chicos, de cómo, ¿ya? De cómo estos filósofos han ido poco a poco estableciendo sus diversas teorías de acuerdo a los pensamientos en aquellas épocas. Muy bien, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy, chicos, con respecto a la